Se me pregunta si lo dicho por mí en mi libro Economía para herejes es simplemente aquello que ya expuso Steve King en su libro La economía desenmascarada. Bueno, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Steve King es un economista heterodoxo australiano que efectivamente escribió un libro titulado Debunking Economics, que al español se ha traducido como La economía desenmascarada. Ese libro es un libro de crítica a la teoría económica convencional y desde esa perspectiva es absolutamente natural que vaya a haber una coincidencia en ciertos puntos o temas. De hecho, yo no he tenido ningún problema con citar en diversas partes de mi libro Economía para herejes a King. O sea, no es algo que yo tenga como un autor oculto o algo por el estilo. Está citado en mi libro, así como muchos otros autores. Ahora, pero si lo que se pretendiera afirmar es que lo que yo desarrollo en Economía para herejes ya está presente en el libro La economía desenmascarada de King sin más, y que por lo tanto Economía para herejes ya estaría en su conjunto incluido dentro de la obra de King, si alguien afirma eso, habría que decir que tal afirmación sería producto de la malicia o de la ignorancia. Pero como a mí no me gusta pensar que la gente es mala, diré que si alguien afirmase eso, sería un ignorante. Y voy a dar no una, sino 20 demostraciones de esto. Conozco el libro de King, de hecho me he leído el original de Banking Economics. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy rápido. Tomo mi libro de Economía para herejes. Ya. De cada capítulo voy a sacar 2 puntos de aspectos muy relevantes de economía heterodoxa, de crítica hacia la economía convencional, que se encuentran desarrollados en Economía para herejes y que no aparecen en el libro La economía desenmascarada de King. Como sacaría 2 elementos por cada capítulo y mi libro tiene 10 capítulos, se sigue que al final de este podcast vamos a tener 20 diferencias relevantes entre mi obra Economía para herejes y el libro La economía desenmascarada de King. Que ojo, no es una obra que yo quiera desmerecer, todo lo contrario, el aporte de Steve King es excelente, de ahí que yo lo cite. Pero si alguien lo que pretende es irse al otro extremo de desmerecer Economía para herejes, planteando como que ya todo está incluido en la obra de King, ahí sí tiene un serio problema, porque tiene que enfrentarse con un mínimo de 20 refutaciones a tal alegación simplona. Bueno, vamos al capítulo 1 de Economía para herejes, titulado El mito de la racionalidad del consumidor. Pues bien, en ese capítulo desarrollo, entre otras cosas, la antropología económica, la crítica al concepto neoclásico de racionalidad con base en los aportes de la antropología económica, con autores como Shalley o Polanyi, e incluso habló de la cuestión de la racionalidad andina, que implica una relación de el hombre y los recursos bastante distinta a lo que plantea el paradigma de teoría económica convencional. Todo esto de la antropología económica no se encuentra desarrollado en el libro de Steve King. De hecho, Polanyi no es citado ni una sola vez en el libro de King, siendo Polanyi el representante más importante del enfoque de antropología económica. Y por si eso fuera poco, y eso lleva al segundo punto, el capítulo 1, tenemos la neuroeconomía, cómo el estudio de las neurociencias tiene implicancias relevantes para la teoría económica sobre la conducta del consumidor que ponen en jaque las nociones de la economía convencional. Todo esto de la neuroeconomía, que se discute en el capítulo 1 de mi libro, está ausente del libro La economía desenmascarada de King. Vamos al capítulo 2, titulado El mito de la función de producción. Allí desarrollo, por ejemplo, la crítica ecologista a la función de producción desde los aportes del economista Georgescu Roegen, con base en la aplicación de las implicancias de la ley de la entropía al proceso económico. Todo este análisis central en este paradigma de la economía ecológica con los aportes de Georgescu Roegen no aparece en la obra de Steve King.
Asimismo, realiza una crítica econométrica a la supuesta validación empírica de la función de producción tipo neoclásica, con base en los aportes del economista Anwar Sheikh. Tales discusiones de análisis crítico econométrico están ausentes de la obra de King. Vamos al capítulo 3, el mito de la teoría de la distribución. Ahí discuto, por ejemplo, el caso de la función de producción multiproducto y con cálculos matemáticos de derivaciones, con cálculo diferencial, muestro que la idea de equivalencia de ingreso marginal y costo marginal para dar un esquema meritocrático de la distribución de salarios y beneficios en la empresa capitalista no se cumple matemáticamente de forma necesaria para el caso en que una misma empresa produce múltiples productos. Este tipo de análisis no aparece en la obra de King. De otro lado, apunto también la llamada crítica institucionalista de los mercados de trabajo duales, que es absolutamente fundamental en la cuestión de discutir la teoría neoclásica de la distribución. Pero tal crítica institucionalista no aparece en el libro de King. Vamos al capítulo 4, el mito de la maximización de beneficios. Una de las grandes críticas que se ha hecho al enfoque de la racionalidad del empresario como el calculador que ve el mercado y logra actuar como si fuese a maximizar el beneficio, una de las más grandes críticas a esto se ha hecho desde la teoría de las perspectivas, la prospect theory de la economía conductual. Esto es importantísimo, no aparece en la obra de King y en cambio sí está discutido en Economía para herejes. Hablo asimismo en el capítulo 4 del poder de la tecnoestructura en la empresa, que implica una instancia de poder y de objetivos distinta al mero empresario supuestamente maximizador de beneficios. Esta crítica la realizó desde los aportes del economista institucionalista John Kenneth Galbraith. Tal crítica sobre la cuestión del poder de la tecnoestructura no aparece en la obra de King. Vamos al capítulo 5 de Economía para herejes, titulado El mito de los mercados competitivos. Allí, siguiendo los aportes del ya mencionado economista John Kenneth Galbraith, hablo del sistema planificador y cómo en gran parte en la misma sociedad capitalista se ha comenzado a sustituir el mercado por la planificación. Esta es una crítica bastante relevante a la idea de mercados competitivos. A ver, quien afirme que en mi libro Economía para herejes todo lo que se dice ya está abarcado por King, que me diga en qué parte de su obra King discute sobre esta cuestión del sistema planificador. Asimismo, con base en lo que Al Ries y Jack Trout identifican como ley de la dualidad, discuto cuestiones de concentración de mercado. A ver, que alguien me diga en qué parte de la obra de King aparecen discusiones como la de la ley de la dualidad. Vamos al capítulo 6 de Economía para herejes, titulado El mito de la eficiencia de los mercados. Uno de los puntos centrales de ese capítulo es mi crítica a la idea de soberanía del consumidor. Pues bien, basta que uno busca la palabra sovereignty en la obra La economía desenmascarada de King y no da resultados la palabra. No hay una discusión explícita, al menos, sobre la teoría de la soberanía del consumidor, cosa que sí está muy presente en el capítulo 6 de mi libro. Asimismo, hago el contraste de los aportes de John Nash versus la idea de mano invisible de Adam Smith y cómo esto implica un conflicto. Esto es fundamental. Pues bien, si ustedes buscan cuántas veces está mencionado Nash en la obra de Steve King, van a encontrar que es muy poquito y que en ninguna de ellas se refiere a este punto de la crítica. Capítulo 7. El mito del equilibrio general. Uno de los puntos centrales de mi crítica a la teoría neoclásica del equilibrio general es el problema de la acumulación originaria. Pero tal problema no está discutido en ninguna parte de la obra de Steve King. Asimismo, apelo a la noción de Amartya Sen, premio Nobel de 1998, de los tontos racionales, como crítica al concepto neoclásico de racionalidad, para poner en cuestión los supuestos resultados óptimos del modelo de equilibrio general. Toda esta importante discusión sobre los tontos racionales, The Rational Fools, no aparece en la obra de King y es sumamente relevante. El capítulo 8, el mito de la no intervención del Estado. Pues bien, en el capítulo 8 discuto los procesos de industrialización de Alemania, Rusia, Japón y China, como procesos donde el Estado tiene una intervención muy importante y decisiva para que se dé el desarrollo industrial de estas naciones.
Este asunto histórico es sumamente importante. Bueno, ese asunto histórico sumamente importante está sumamente ausente de la obra de King. Luego, en el mismo capítulo discuto sobre el éxito de los tigres asiáticos, países del este asiático que han logrado un gran desarrollo y no ha sido confiando en el mero libre mercado, sino con una intervención activa del Estado. No son países comunistas, son países capitalistas, pero con una intervención del Estado. Bueno, los tigres asiáticos es algo que tampoco discute King. Capítulo 9. El mito del libre comercio. Para criticar la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, apelo a las ventajas competitivas de Porter, que es un paradigma sumamente importante e interesante. Pues bien, que alguien me diga en qué parte de la obra de Steve King se discute las ventajas competitivas de Porter. Asimismo, una de las críticas más interesantes y más importantes a la noción de libre comercio como camino hacia el desarrollo es el planteamiento de patada a la escalera del economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang. Pues bien, resulta que King en ninguna parte discute esto y resulta que eso es una de las críticas más importantes que se han planteado al librecambismo. Entonces vemos que en el libro Economía para herejes hay asuntos sumamente importantes de teoría económica ortodoxa que están discutidos y que no están discutidos en la obra de King. Finalmente, capítulo 10, el mito del desarrollo. Una de las críticas que yo realizo al paradigma de desarrollo, de crecer y de producir y de consumir y todo ello, lo hago desde el paradigma de la economía de la felicidad. Pues bien, la economía de la felicidad no aparece en ninguna parte de la obra de King. Asimismo, realizo una crítica desde un enfoque personalista al desarrollo económico, tomando autores como mi economista favorito, Ernst Schumacher, sobre todo con su libro Lo pequeño es hermoso. A ver, que alguien me diga en cuál de todas las páginas de la economía desenmascarada de King aparece algo como las ideas que yo desarrollo en la sección de crítica personalista al modelo materialista de crecimiento propio del capítulo 10 de mi obra. Entonces, pues tenemos 20 demostraciones de aspectos muy relevantes de economía heterodoxa que están presentes en Economía para herejes y que no están presentes en la economía desenmascarada de King. Repito lo que dije al inicio, no es mi objeto desmerecer el libro La economía desenmascarada de King. De hecho, ese libro está en el top 10 de mis libros favoritos de economía, así que no quiero para nada desmerecerlo. Pero lo que sí constituye este podcast es una refutación o 20 refutaciones a quien pretenda desmerecer Economía para herejes pensando que es simplemente un calco barato. Esto no es así, yo interactúo con muchas líneas adicionales de economía heterodoxa, incorporo por supuesto los aportes de King como es legítimo y porque son valiosos y porque son relevantes, pero también desarrollo mucho más. Y aquí he hecho solo un recuento de 20 cosas, si me pongo detallado puedo contar muchísimas más, pero creo que eso es suficiente.